Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, en estas noches de encuentro y en esta idea que desde la Secretaría Científica surge de ampliar los espacios de diálogo, sumando un día más para no solamente que se amplíe este espacio, sino también para que se profundice el diálogo, en una actividad en conjunto con Comisión Directiva, Claustro de Candidatos y Departamento de Niños. Y para ello nos acompañan hoy nuestra presidenta, Gabriela Goldstein, por el claustro de candidatos, Gabriela Piacuadio, presidenta del claustro de candidatos, y el secretario científico del claustro, Cristian Lopardo, y como coordinador del Departamento de Niños, el doctor Fernando Gómez. Bueno, en esta oportunidad nos reunimos para dialogar con Virginia Ungar, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y tenemos un buen pretexto para ello. Porque a lo largo del mes de junio la Secretaría Científica trabajará los puntos de inflexión en temas específicos a lo infantil. ¿Y por qué lo infantil? Porque estamos precisamente en vísperas del 52 Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional que se va a realizar en Vancouver, con fecha del 21 al 25 de julio y del 29 de julio al 1 de agosto. Es una oportunidad muy interesante para que volvamos a reunirnos, aunque sea de este modo virtual, pero en donde la temática realmente es interesante. El Congreso se llama Lo infantil, sus múltiples dimensiones. Y solo les quiero recordar algunas frases esenciales que surgen a partir de la propuesta, ¿no? Donde dice: sin la noción de lo infantil, el psicoanálisis simplemente no existiría. Desde el momento mismo de su descubrimiento, Freud asumió dicha noción como una condición sine qua non del quehacer psicoanalítico. El inconsciente, es decir, la parte reprimida que proviene de lo infantil, persiste durante toda la vida y se encuentra en el centro de la teoría y la práctica psicoanalítica. Ayer un paciente me dice en sesión, en referencia a un trabajo, ¿no?, de que es docente en un jardín de infantes: no quiero volver al jardín. Y yo, imbuida de todo esto de lo infantil, le dije: ¿y por qué no? Y ahí se desplegó otra escena, apareció otra escena. Bueno, como anfitriona de la casa, le voy a dar el pase a la doctora Gabriela Goldstein, nuestra presidenta de la institución, para que le dé la bienvenida a Virginia. Adelante, Gaby. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ceci Moya. Bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hoy tenemos un gran placer, es un honor esta noche poder dialogar con Virginia Ungar en APA. Vamos a dialogar sobre lo infantil, que, como se dijo anteriormente, Cecilia, es el título del próximo Congreso de IPA 2021 en Vancouver. Bueno, tenemos mucho para decir y después de que inicie Virginia su diálogo y contarnos algo, vamos a seguir dialogando todos. Estamos muy contentos de contar con nuestra secretaria científica, Cristina Rosas de Salas, Ceci Moya es la secretaria de la Secretaría Científica, y bueno, los colegas que nos acompañan en las redes, bueno, Silvina D'Alfonso y Claudia Roqueta, y por supuesto Gabriela Piacuadío y Cristian del claustro, y nuestro querido Fernando Gómez, incansable en la lucha y en el trabajo por hacer con niños desde el inicio un punto de anclaje y de salida a la comunidad y de la reflexión de la clínica actual. Todos estamos pensando en esto. Todos los psicoanalistas no podemos dejar de pensar en la implicancia de lo infantil en el siglo XXI. Por eso, Virginia, te damos la palabra y es un gran placer escucharte, contarnos lo que nos vas a decir sobre el Congreso, sobre lo infantil, y después seguro te vamos a hacer algunas preguntas para poder dialogar contigo. Muchas gracias. Tengo que darme la palabra porque me había silenciado. Y está bien eso para que no haya ecos y sonidos
que hagan que la transmisión sea difícil. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, y lo que más me gustó de la invitación es que es una invitación a conversar, a dialogar con ustedes, los que están acá en mi pantalla o en nuestra pantalla, y con todo el público que está siguiendo desde otros lugares. Así como mencionaron, muchas gracias Cecilia, y muchas gracias Gabriela, y por supuesto Cristina, por esta invitación, porque son todos como movimientos preparatorios para el Congreso, que aunque seguimos diciendo el Congreso va a ser en Vancouver, el Congreso va a ser online, virtual, pero de la misma manera, cada vez que voy a APA, porque he ido muchas veces a APA, he estado invitada en distintos momentos de mi vida y de mi trayectoria profesional, digo que yo me siento en casa. Y también me siento en casa en este espacio virtual, porque es virtual, es realidad informática, es lo que tenemos, y por suerte tenemos esta posibilidad del aspecto positivo y más positivo de la tecnología, que nos permitió desde el momento cero, casi les diría, o 0,5 de la pandemia, nos permitió seguir trabajando a aquellos de nosotros que somos psicoanalistas, que tenemos la suerte de que hemos podido trabajar con todas las limitaciones y las dificultades, cuando en el mundo hay una crisis tan grande. No es solamente una crisis sanitaria, es una catástrofe humanitaria, lo que seguimos viviendo, y mucho más aquí donde estamos nosotros, así como en el hemisferio norte se empieza a salir de lo que yo llamo una tragedia. Nosotros todavía seguimos peleándola, y muy duro, muy duro. Pero esto, el poder estar juntos en estos espacios, nos da mucha fuerza, y nos da, sí, yo creo que nos da energía y nos da esperanza. Yo soy una persona básicamente optimista, no tengo nada, muy poco de negadora, pero tengo cierto optimismo, y qué sé yo, las noticias últimas son terribles en cuanto al número de infectados y de muertes, pero también se está abriendo algo más de la llegada de vacunas. Y por ejemplo, hoy 2 integrantes jóvenes de mi familia, mi familia con mi marido, fueron vacunados por ser docentes de música de un conservatorio. Y bueno, esto nos da como fuerzas para seguir, ¿no? Seguir esperando que llegue algo que no va a ser una solución, sino que va a ser lo que necesitamos, que es un gran porcentaje de población mundial vacunada para poder ver más luz. Pero vuelvo a decir, me siento en casa con ustedes, y me da mucho gusto estar. Y me quedé pensando, Cecilia, en lo que dijiste de un paciente en la sesión, por lo de docente, y me emocioné un poco cuando me llegó la foto del músico de música clásica siendo vacunado. Pero a tu paciente que es docente, que espero que haya sido vacunado, lo reciba pronto, su vacuna, también le podríamos preguntar, no quiero volver al jardín, dijo, no es para que sugerir nada. Y yo me preguntaría, ¿habrá salido esta persona alguna vez del jardín? Les digo esto que se me ocurrió, porque lo infantil no tiene que ver con un rango de edad, tampoco está confinado en el cuerpo de un niño, tampoco está confinado a nosotros los humanos, cualquiera sea la edad que tengamos. Lo infantil está ahí. Podemos hacer metapsicología, pero yo prefiero hablar en un plano más de conversación. Está ahí, desde cualquiera de las teorías, y esto de que Freud desde el arranque. A ver, les cuento algo personal, porque esto es así, yo voy asociando lo que ustedes me evocan o me van a preguntar.
Yo hice mi formación en Abdeva, fue la primera camada cuando Abdeva nació, y empecé ahí con el primer grupo de candidatos, y yo empecé a trabajar con niños. Después seguí con adultos, después puedo contar más de esto, pero a mí me interesó un concepto que veía que aparecía mucho. Nosotros, todavía sigue siendo así en Abdeva, el primer año solamente Freud. Freud teórico, Freud clínico, psicopatología, sueños, y Freud técnico, y aparecía mucho el concepto de neurosis infantil. La neurosis infantil es un concepto que recorre toda la obra de Freud, desde el principio hasta el final. Les digo porque hice mi monografía de egresada del instituto, comparando el concepto de neurosis infantil en Freud, Anna Freud y Melanie Klein. Entonces, es cierto, lo infantil en distintas formas. Yo ahora hablo de la neurosis infantil, pero recorre toda la obra freudiana y no está confinado a un niño ni a una edad, está en nosotros, pero también está fuera de nosotros en el sentido de nuestra propia subjetividad, porque se lo podemos ver manifestarse en distintos campos, como el arte, fundamentalmente la música, la danza, por supuesto el canto, las artes visuales, el teatro, el cine. ¿Por qué? Y por eso elegimos, les cuento, así como esta administración latinoamericana que termina en el congreso que iba a ser en Vancouver, iba a ser online, va a terminar a los 4 años, ¿no? Una de las pocas cosas que la presidenta puede hacer es elegir el tema de los congresos. Digo una de las pocas cosas, no puedo hacer muchas, pero por mí misma no, hay una junta directiva y la IPA funciona de manera absolutamente democrática. El primer congreso yo quería que tenga el tema de la mujer. Al ser yo la primera mujer elegida en una asociación, la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada por Freud en 1910, yo fui elegida en 2015, yo quería que estuviese el tema de la mujer, de alguna forma. Después de conversaciones con Sergio, Nick, el vicepresidente, con ayuda de varias personas que tenían más conocimientos en el tema, la que me ayudó muchísimo es Leticia Glosser de Fiorini, llegamos a la conclusión de que lo femenino era como el concepto más adecuado y que podía albergar, digamos, muchos subtemas, ¿no? Porque la femineidad, bueno, podíamos ponerlo y revisitarlo del artículo de Freud, pero nos parecía que queríamos ampliar. Bueno, después tuve la suerte de que Julia Kristeva aceptara dar la conferencia de apertura, lo que fue, bueno, está publicado en la revista de APA, la conferencia de ella, fue buenísimo. Y para este segundo congreso, que es el último de nuestra administración, como Sergio y yo somos los dos psicoanalistas de niños, queríamos que estuviese el tema, porque los dos trabajamos mucho por el análisis de niños, pero no queríamos un congreso sobre psicoanálisis de niños, porque no es la idea esa. Entonces ahí surgió lo infantil, y les quiero contar que tampoco fue muy fácil por cuestiones que uno encuentra en el camino que va recorriendo. Para nosotros lo infantil es lo infantil. Digo nosotros los que hablamos español. Para la lengua inglesa resulta que the infantile tiene un toque peyorativo o de disminuir. Parece que lo que predomina es pensarlo, es infantil, es childish, ¿no? Es infantil como de manera despectiva. Entonces empezamos la ronda de consultas y consultamos a una querida amiga mía, con la que tengo una profunda amistad, que seguro que ustedes la conocen, si no personalmente porque la leyeron, que es Florence Guignard, que Florence Guignard tiene un libro que se llama En el núcleo vivo de lo infantil, que está en español y está en 5 idiomas más, pero nunca se tradujo al inglés
hasta que se traduce, ahora está por publicarse en inglés, y ella tuvo unas cuantas discusiones con su traductora al inglés. Ella es bilingüe, Florence, por el tema de lo infantil, y ella me dijo, yo lo discutí, lo peleé, y el título va a ser lo infantil en inglés. Bueno, entonces nosotros también, y finalmente resultó un tema, me parece muy bueno por la cantidad de propuestas que recibimos para, bueno, para paneles, ¿cómo se llama? Grupos pequeños de discusión, ponencias, me sale en inglés, pero las ponencias individuales, los trabajos individuales, talleres, recibimos muchísimas propuestas. Entonces, parece que resultó. El tema de lo infantil tiene me parece que hay muchos ángulos, por eso son sus múltiples dimensiones. Una de los programas, en realidad es más que un programa, la estructura que inauguramos en esta administración de la IPA o la API en la comunidad, que no es un comité, es una estructura dentro de la IPA que tiene gobernanza, científico, desarrollo, y de cada uno de esos surgen, si ven el organigrama, distintos comités. Esto es un comité, no es un comité, es una nueva estructura. Y nosotros sabemos también que desde el punto de vista del psicoanálisis en la comunidad, la población más vulnerable del planeta es la población infantil. Más vulnerable en todos los sentidos. Y no es porque los niños sean pequeñitos o frágiles, sino porque son vulnerables, porque tienen una dependencia estrecha en relación a los cuidados, y estamos en una situación mundial de una enorme desigualdad de acceso a temas como la alimentación, la salud y la educación. En ese sentido, no creo que se pueda discutir esto. Entonces, hay muchos ángulos. Y por otro lado, ya viéndolos desde el punto de vista más positivo, constructivo, los analistas sabemos que en lo infantil está, ¿qué les podría decir? Como el material, la materia, el magma, no sé, de la creatividad. Ahí está. Y eso nos los ha enseñado Winnicott muchísimo. Meltzer, que fue uno de mis maestros y que más influencia ha tenido en mi vida, no solo profesional, no me analicé nunca con él, estudié, supervisé, pero él llegó a decir en una conferencia que dio en una de las visitas a Buenos Aires, y probablemente esté en otro lugar, que la transferencia emana de los aspectos infantiles de la personalidad. Eso, dicho en mis palabras, es lo que hace transferencia. Las valencias surgen de ahí. Entonces, bueno, da para mucho. Yo estoy mencionando transferencia, neurosis infantil, creatividad, pero tenemos que estar muy atentos en el trabajo. Me encantó el ejemplo tuyo, Cecilia. No quiero volver al jardín, es para guardarlo, ¿no? Como una especie de tesoro. Y mi pregunta que te hago a vos, me pregunto, ¿habrá salido? Todos estamos en algún sentido en el jardín, en jardín de infantes, ¿no es cierto? Ojalá fuera jardín solamente de flores y plantas, pero el trabajo, yo lo voy a decir de una manera sintética, y si suena fuerte después me dicen, ¿no? Pero yo creo que una de las tareas más importantes que tiene un psicoanalista, y una de las responsabilidades, es ayudar a los pacientes que tratamos a retomar el contacto con lo infantil si esto está cortado. Esto me sale así y les digo, esto es lo que pienso. El mundo en el que vivimos, no en el que vivimos ahora, porque ahora vivimos un mundo de
reclusión y de aislamiento y de privación y de deprivación sensorial. El mundo como está organizado, tiene muy en el centro una especie de carrera hacia el éxito, ¿no es cierto? Que yo todavía no sé lo que quiere decir el éxito, porque no lo entiendo, sinceramente se los digo. Y el precio que vamos pagando, y yo creo que lo vamos pagando desde muy chiquitos, es ir perdiendo el contacto con aquello de lo infantil que es más rico. Yo les doy un ejemplo. La capacidad de observar con que nace un bebé. Yo tengo práctica en observación de bebés con el método Big, pero basta mirar a cualquier bebé cuando nace, esta historia de que los bebés no ven, es totalmente la manera de mirar, la manera de un bebé recién nacido de mirar a los ojos de la madre. Esto corre por mi cuenta, lo que voy a decir. Nacemos con una capacidad de observación increíble y la vamos perdiendo porque vamos pagando como peajes en una ruta, ¿no? Entonces tenemos que insertarnos en la cultura, tenemos que aprender las reglas de multiplicar y dónde están las cadenas montañosas, etc. Tenemos que aprender muchas cosas y algunos, los artistas, según Bion, son los que tienen el dominio del lenguaje del arte. Esto es lo que decía Bion, los artistas están mucho más cerca de aquello que es mucho más, iba a decir salvaje, porque me acordé de la jornada que organizó Ipso este año, que fue impresionante, que era 24 horas alrededor del mundo, donde había un psicoanalista siguiendo los diferencias de usos horarios. Gabriela, vos estuviste, y yo tuve que conversar, me tocaba una determinada hora con un escultor en Sudáfrica, que nunca se había analizado. Resultó tan interesante el diálogo, porque él hablaba de wilderness, de lo salvaje, ¿no? Se puede tomar en un lenguaje y él decía lo indomado, ¿no? Bueno, algo de esto tiene que ver con la capacidad creativa y yo digo que a veces en esta carrera hacia un supuesto éxito se va pagando un precio muy alto, que es desconectarse de lo infantil como fuente de creatividad, de regocijo, de alegría, pero fundamentalmente de creatividad. Y los que trabajamos con niños lo sabemos muy bien, los que trabajamos con niños muy, muy enfermos, niños autistas, hemos aprendido muchísimo, muchísimo sobre este tema. Y por eso también esta vez lo que hicimos yo invité a una escritora, que es Siri Husbeth, que va a dar la conferencia inaugural, y le hice una entrevista que cualquiera de ustedes lo puede mirar, espero que les haya llegado, porque supuestamente llegó a todos. Es una especie de como prefacio de lo que va a ser la conferencia, donde hablamos, hice una charla, mírenla, porque además la subtitulamos en 4 idiomas, así que aunque sea en inglés se puede entender perfectamente, porque justamente ahí le pregunté a ella, ¿no? Y ella describe ahí el proceso creativo, es muy interesante, porque empieza a hablar de cosas que hablamos también los analistas, ¿no? Habla de los tiempos, de los ritmos, de las pulsaciones, de cómo hace ella cómo el acto creativo, cómo le resulta. Ustedes saben, yo de conversaciones con escritores, por ejemplo, los escritores tienen muchos, tienen horarios y hay una rutina. Me acuerdo una vez que tuve la suerte de conocer a Dalmiro Sáenz, y entonces me decía, no sé, bueno, ustedes los analistas, pero yo tengo un horario, tengo el horario de 8 a 12, descanso de 12 a 2 y de 2 a 7. Y le digo, ¿y qué haces? No, yo aunque tenga, me habrá dicho, no me acuerdo hace cuánto, si la pantalla o la página en blanco, yo me quedo ahí, ¿no? Esto tiene que ver con lo que Picasso habló de
creatividad y que él hacía todos los días una naturaleza muerta porque no llega la creatividad. Cuando llega, mejor que me encuentre con el pincel en la mano. Lo leí en alguna biografía de Picasso. Digo, hay una raíz común entre lo infantil, la creatividad, el arte y el psicoanálisis que está acá. Digo, de esto les estoy hablando. No, párenme porque yo puedo seguir y seguir, Bueno, No, por antes, ahí, sí, decime, Cecilia. no, 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 Quería decir algo, porque en algún momento por ahí, si quieren, hablo un poco también en algún momento, mi trayectoria, pero yo quería rendir homenaje a dos queridas colegas que hace poco perdimos, miembros de APA con las que he trabajado. Felisa Wider, con la que trabajé estando en COCAP y que siempre he sentido un enorme cariño y un gran respeto por la calidad de persona y de profesional, y Mónica Armesto, con la que trabajé muy cerca durante los 4 años en que ella fue secretaria en la administración de Claudio Eiseric. Yo era miembro del board y del EXCOM, así que hasta he compartido hasta viajes. Me acuerdo que hicimos una excursión al Peloponeso. Todos nos decían, hay que ir a las islas, estamos en un congreso en Atenas. No, vamos al Peloponeso. Nos subimos y nos fuimos, y quiero rendirles homenaje a las dos muy queridas colegas. Estamos sufriendo muchas pérdidas. Y bueno, quería decir esto. gracias, Virginia. No, me parecía que habías abierto puntas, así que como para empezar un diálogo. Y bueno, Me gustaría Gaby, decir, sí, gracias, Ceci. Aparte, el tema me convoca especialmente lo infantil y lo que acabas de decir de la creatividad, el arte, y te agradezco mucho las palabras para nuestras queridas Felisa y Mónica, que bueno, partieron hace poco. Y también voy a contar una experiencia, pero después, que tiene que ver con la creatividad y una experiencia personal. Pero quería decir algo, que me la escribí para decirlo bien, aparte de agradecerte profundamente y a todos ustedes. Quiero poner de relieve la importancia del tema, que es lo infantil, también una marca típica de APA del origen. Es reconocible esto en el mundo psicoanalítico entero, y es haberse iniciado la APA junto a la Asociación Psicoanalítica Argentina, junto al mismo tiempo que la reflexión sobre lo infantil. Arnaldo Raskowski, bueno, voy a nombrar solamente los principios, pero bueno, Arnaldo Raskowski, ya sabemos, pediatra, se descubre o pone en evidencia el filicidio, el psiquismo fetal, bueno, su tarea de prevención, ni que hablar de Arminda Verasturi, sus desarrollos y su gran introducción del contacto con Melanie Klein. Betty Garma, otra de las que siguieron un poco, que también supervisó, creo, un bebé muy chiquitito en un congreso de meses, ¿no? En un congreso hizo su exposición creo que en Suiza, con experiencias y aportes extraordinarios, a la vanguardia. Quiero decir que la APA y el psicoanálisis de niños son fundadas en un modo de escuchar el inconsciente. Esto implicó, lo que les iba a decir, esta relación que, bueno, me la ofrece Virginia ahí como algo de múltiples dimensiones para mí, también en lo personal, en un contexto mío, ¿no? De haber sido escuchada. Tuve la suerte y la experiencia, digamos, de haber sido escuchada por un analista joven a mis 6 años. O sea, tuve un análisis de niña, infantil, desde los 6 años, por algunos largos años, como era en aquella época. Y mientras yo dibujaba, era escuchada mientras dibujaba, y hacía algo así como garabatos, pero que no eran solo los squiggle de Winnicott, era algo que, bueno, creo que vos conocés, Virginia, y que era una técnica que enseñaba Valle Planas en el taller para niños de pintura, que
que era una forma de encontrar las figuras dentro de algo que no se sabía qué era, y que, bueno, era un modo en el que los surrealistas buscaban la figura, encontraban en realidad algo que venía de otro lado. ¿Qué efecto habrá hecho en mí, no? Ese tramo de esa experiencia, larga experiencia analítica de niña y, bueno, otras de adolescente, por supuesto, con estos analistas de fuerte pregnancia kleiniana, podríamos decir, ¿no? Sí. Y allí también quiero volver a algo que vos dijiste como al pasar, pero me parece que se transforma en casi algo categorial, ¿no? Cuando vos decís, elegiste dos temas que son lo femenino y lo infantil, ¿no? Ahí ya trasciende cualquiera de las cuestiones que estemos tratando específicamente, la niñez, la observación de bebés, y habla del núcleo duro del psicoanálisis. Me parece absolutamente magnífico que los dos temas aborden el núcleo duro del psicoanálisis, lo femenino y lo infantil, en las múltiples dimensiones, y que nos hayas contado cómo se fue construyendo esta posibilidad de llegar a ese punto tan convocante. Eh, bueno, me parece que el analista de niños, estas son cosas que se me ocurrieron, ¿no? Adquiere algo que yo llamé como una gracia, o la tiene, no lo sé, que acompaña el germen de la sexualidad infantil y permite al mismo tiempo asomarse a los bordes de la hostilidad y de los sufrimientos en medio de un discurso en acto y un juego sexuado donde palpita el deseo. Eh, yo recuerdo la gracia de mi analista, ¿no? Y puedo ver en los analistas de niños y en los que conservamos tal vez a veces esa posibilidad de... Es más que el humor la gracia, ¿no? Es otra cosa, es algo muy Mm, particular y que sin duda tiene que ver con un reverí, un reverí de lo que tiene la gracia del niño también, ¿no? De lo infantil, no como solo un chiste, sino como algo muy particular, como esos momentos, ¿no? Bueno, es esta, y por eso están todos invitados al Congreso de Vancouver, espero que todos podamos participar, es esta la oportunidad, a partir de uno de los grandes temas del psicoanálisis, de abrir las puertas del lenguaje, grandes temas en la actualidad. Entonces, para preguntarte, pero bueno, estuviste hablando y lo dejo ahí, seguro te van a preguntar otras cosas. ¿Cómo se te ocurrió lo infantil y cómo pensar en esta época el lugar del juego en relación, por ejemplo, a esta cuestión conceptual que estamos trabajando tanto del Fort-Da, y algo que a mí me interesa particularmente y que me parece que tiene que ver con lo que dijiste de Meltzer, que es la experiencia estética y la aprehensión de la belleza en relación a la fantasía? Y lo digo en estos tiempos, por supuesto con la metáfora y con la creatividad, en estos tiempos porque hay que ver qué pasa, ¿no? Con toda esta dimensión que nos sostiene de la virtualidad y con lo que estamos pasando, pero no solo con los niños, sino con nosotros en esta cultura tan, como vos bien lo dijiste, tan voraz, tan en un movimiento de tanta voracidad, con la posibilidad del juego, de la metáfora, de la creatividad y de la fantasía, el mundo interno. Bueno, lo dejo ahí, no sé cómo pensaron, si siguen los diálogos o Ceci, Virginia, ¿querés gracias. que hagamos alguna pregunta más? ¿Te parece? Sí, claro, sí. Bueno, Después digo este, lo que se me ocurrió de sí, algunas asociaciones. como Cristina Rosas de Sala, nuestra secretaria científica de Sí, APA, pensó mucho este mes, ¿no? De lo infantil y todos sus temas y sus subtemas. Bueno, probablemente Cristina tengas algunas ideas, así que te paso el micrófono. voy a buscar algo para anotar, por las dudas. No, más que, más que preguntas, Una eh, reflexión. quiero una reflexión, quiero como una impresión de alguien que asistió y espera asistir al próximo congreso. Me parece que los dos
seguramente este va a ser igual, pero yo estuve en el de Londres, tuvo el acierto de poner sobre la mesa de discusión temas aparentemente muy trabajados, pero que generaron, no sé si a vos te pasó lo mismo, Virginia, a mí me Sí. pasó como espectadora, como participante, que pusieron sobre la mesa una variedad de temas de actualidad que realmente Sí. fue sorprendente. Como que se produjo la conjunción de lo aparentemente pasado con lo más actual, ¿no? Que es algo que quiero resaltar. Y de Sí. lo que dijiste antes de la conformación de la IPA, para mí un sello, yo sé que también a vos te importa, pero para mí es muy importante el trabajo hecho por, digamos, por la creación de IPA en la comunidad. Sí. Yo personalmente creo que ahí hay una puerta hacia el futuro del psicoanálisis, que es necesario abrir, terminar de abrirla, recorrerla, pasarla, estudiarla. Y bueno, eso me gustaría que si nos pudieras contar, ¿cuánto esfuerzo te costó elegir los nombres sin ser disruptivos, no solo por la traducción como el de lo infantil, y también abrir este espacio, ¿no? En la IPA, que supongo que para nosotros latinoamericanos es como natural, pero no sé si en todos los lugares del mundo es igual. Bueno, eso, si lo podés contar. Vale, sí, gracias. Gracias. Después vuelvo, Gabriela, algo que dijiste. Muchas gracias por esta apreciación porque no había escuchado un comentario así y me doy cuenta que, bueno, como siempre, que si me doy cuenta para atrás lo que pasó en 2019 en Londres, fue una experiencia, no sé, yo cuando terminó dije, no sé, me subí a una especie de calecita que no paró, no paró, no paró. Piensen, los que estuvieron saben, pero los que no estuvieron, la ceremonia inaugural con Julia Kristeva, con quien yo fui trabajando además, que es como el otro día hablaba con mi marido, ¿cuándo me hubiera llevado el apunte Julia Kristeva a mí? Por supuesto que la invita a la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional y a mí me dijeron, no, olvídate, no te va a contestar, no va a aceptar. No solo me contestó a través de una amiga común, Marilia Eisenstein, que es muy amiga mía y es amiga de ella, le pedí, Marilia, haceme el contacto, y entonces me mandó un mail, Cristeva, diciendo tal día, me acuerdo, entre Navidad y el 6 de enero, cualquier día a las 7 de la tarde podemos hablar por Skype. Bueno, le contesté y hablamos, pero eso fue, me hiciste acordar, mire, le digo, mire, yo soy Virginia Ungar, soy yo ya sé quién es usted, ya sé quién es usted. Bueno, gracias. Yo medio temblando, ¿vieron? Cuando uno habla con... No, yo no soy cholula, pero va, por ahí sí un poco soy, pero me sentía como la celebrity, qué sé yo, me estaba... Entonces le digo, mire, la quiero invitar porque el próximo congreso de la... Saben que ella es psicoanalista, ¿no? Es miembro de la Sociedad de París. Sí. Aparte semiótica, semióloga. Entonces, ese tema, ¿usted se atrevió a poner ese tema? Sí, le dije, sí, está decidido. Es mi tema. Digo, bueno, por eso la estoy llamando. Bueno, con mucho gusto, me dijo. Sí, acepto. ¿Qué quiere usted? ¿Que hable sobre mis ideas o que hable sobre Freud? Mire, a mí me gustaría que hable sobre sus ideas, pero si quiere hablar sobre Freud, por supuesto. Bienvenido también su visión de Freud. Le cuento esto que es una anécdota, porque eso a mí me llevó, todo el tema de ser la primera mujer, yo nunca me especialicé ni me dediqué a estudiar los temas de género, pero cómo estudié sola, les digo, no puedo hacer grupos de estudio, no me da el tiempo, pero cómo estudié el tema del género, lo que me ayudó, lo que aprendí en estos años, me preguntaban siempre, ¿y por qué esperaron tanto para elegir una mujer?
Y no puedo contestar. Yo lo que les puedo decir, ahí viene el pasado, el presente, es que pensar que una mujer pudiera liderar una institución en el momento como la IPA, cuando nace el psicoanálisis en plena modernidad, donde el hombre ocupaba el rol central en la familia. Ustedes saben que Freud hizo retirar el piano que tocaba la hermana de Marta Bernays, entonces no se puede molestar, ¿no? Y además, ahora que Cristina me hiciste pensar, lo que yo quería evitar, no, yo soy de los que cuando estudio, de las personas que cuando estudio, tengo un poquito de pelea con los autores, que yo les voy para adentro mío, ¿no? Mis profesores de seminario van a decir que yo era muy correcta, y me hiciste lo de la gracia. Lancel, no sé si lo conocen a Guillermo Lancel, que fue profesor mío, una vez él hacíamos evaluaciones, entonces dijo, cuando terminó me dijo, y Virginia tiene gracia. Yo no entendí, le digo, ¿gracia? Sí, me dijo, tenés gracia, me dijo, tenés una gracia. Bueno, yo me quedé muy contenta, ahora medio entendí lo que, ahora después de muchos años, pero lo que me hizo estudiar, y además la oportunidad, le digo, sobre los temas, lo mismo pasa una cosa es lo infantil y otra es la infancia. Claro. La infancia es un concepto que tiene que ver con la interacción con la época, con la era y con el paradigma en el que se vive. El niño de la época victoriana, Juanito de la época de Freud, tiene en común con el niño de hoy mucho, pero mucho no, porque la noción de niño tiene que ver con la época. Y la noción de infancia, que resulta de la interacción del niño de cada época con el medio y con la cultura o con el entorno, es otra cosa. También podemos en el Congreso hablar de infancia, de niño. Entonces, bueno, esto es lo que, contestando a Cristina también, esto es lo que queríamos abrir. Y es cierto, salió un poco de lo clásico de los títulos largos, el analista, bueno, yo misma escribí el keynote paper para la caja de herramientas, sí, las herramientas del analista. La caja de herramientas. Ese es mi trabajo, porque ahí les cuento, miren, acá yo asocio y también tiene un sentido, porque en Boston a mí me invitaron a escribir el keynote paper, que es el trabajo prepublicado, sobre las herramientas del psicoanalista en esta época, y me costó un montón, porque me sentía muy, muy expuesta. Yo creo que fue 2015 Boston, ¿no? Sí. No, 18, Virginia. ¿No fue 18? No, fue 2015. Fue 2015. 2017 Buenos Aires, 2019 Londres. Entonces yo tomé el concepto de Foucault de la caja de herramientas, y de las herramientas elegí la interpretación. Entonces mi trabajo se llama La caja de herramientas, no me acuerdo el título, la interpretación revisitada. Y tomé un material mío, porque primero busqué, dije no, me voy a revisar a mí misma. Tomé un material que tenía de lo que era, en Abdeva siempre se permitió que uno de los casos de supervisión oficial fuera un caso de niños. Y yo, uno de los casos, digo, casos no me gusta decir, de las supervisiones, entonces me revisé con un material muy antiguo, me revisité a mí misma y me critiqué en la manera de interpretar, y ahí me hace acordar a vos, Gabriela, y tu análisis a los 6 años, que debe ser muy distinto a un análisis en el 2021, porque había una modalidad interpretativa. Yo soy, les puedo decir que, sí, gracias, Cecilia. Cuando se creó Abdeva, Abdeva fue directamente sociedad provisional porque fue un número muy grande de miembros y había muchos analistas de niños también, y tenía una profunda raigambre kleiniana. Mi formación fue kleiniana. Después, por supuesto, uno empieza a leer otros autores, empiezan a abrir, pero tenía una fuerte impronta kleiniana, lo que yo agradezco, porque siendo analista de niños, piensen que yo soy médica. Yo estudiaba antropología cuando terminé el secundario, y empecé mi análisis
a mis 17 años, porque mi papá me sugirió si no quería ver a un analista. Esto ya lo conté, pero lo cuento porque me gusta contarlo. Y yo iba a la escuela con la hija de José Blecher, con Dudy, la hermana de Leo. Mi papá dijo, yo lo voy a llamar a Leo, me dijo, ¿por qué no vas a hablar con él? A Leo no, a José. Y lo fui a ver un sábado a las 3 de la tarde. Nunca me voy a olvidar. Fue la entrevista con Blecher, de lo que marca la vida de uno como profesional. Me explicó lo que era un análisis, las cosas que podía llegar a sentir, maravillosas. Bueno, ya me perdí, pero bueno, y cuando este tema, yo me recibí de médica y yo empecé a hacer grupos de estudio de Freud cuando estaba en la Facultad de Medicina, porque yo me empecé a analizar, él me derivó a Beatriz Grunfeld, que fue mi primera analista, y hice un análisis largo, como se hacía en esa época, 3 veces por semana. Mi primer análisis, adolescente, 8 o 9 años, y ahí descubrí que yo quería ser psicoanalista. En esa época los psicólogos no podían hacer la formación analítica. Entonces dejé antropología, que igual tuve como una noción de que quería ir para otro lado, y me entré a primer año. No, hice el curso de ingreso, pero imagínense una médica que no estudió psicología, que no tenía la menor idea, yo no tenía la menor idea de lo que era, estudié Freud, de lo que era Klein, era el auge, además, todavía sigue siendo, pero del lacanismo, de las ideas de Lacan, y yo empecé a supervisar con analistas lacanianos, hacían. Después de más grande hice grupos de estudio de Lacan, por suerte me alcanza para entender, pero no me dediqué a estudiar. Pero les quiero decir, ahí fue cuando me di cuenta que me faltaban herramientas y cómo el Melanie Klein y su visión, su llegada, su manera de trabajar con niños fue una gran influencia. Pero me hizo bien revisarme, porque al chico, si alguna vez se encuentran, está en la revista de APA, mírenlo, porque Sí, no, le interpretaba yo así, de una, fuerte, todo. No, no estoy en desacuerdo con el contenido, sí con la manera de la interpretar, manera. sí con la cantidad de interpretaciones, sí con que interpretar mucho cierra, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que se despliegue. Me gustó, fue un ejercicio duro, porque yo lo escribí mientras era candidata a ser presidenta de la IPA. Ahora me acuerdo, porque era duro, porque me sentí más observada que nunca, pero decidí hacerlo y me gustó. Bueno, ahí está cómo llegamos. Y bueno, y con Julia Gristeva les tengo que decir que se inició una relación. Ella llegó a decirme que somos amigas, para mí parece mucho, pero cada vez que tenía que ir a Europa, en esos 2 años y medio antes del Congreso, hacía una parada por París y me invitaba a almorzar ella. Y hablábamos, y ella traía la carpeta. Es una persona. Te cuento una pequeña anécdota. Vos la trataste como presidenta de la IPA. Los que éramos ciudadanos comunes, cuando terminó la conferencia, estaba abajo, que había como una especie de bar o de escritorio, y todo el mundo se acercaba a hacerle firmar autógrafos. Ella estaba Encantadora, No, encantadora. los que dicen que es mala onda, todo eso para nada. No, lo que quise decir, los que estaban ahí saben que ese día en esos días hubo una ola de calor, y Sí. estábamos adentro de No, una iglesia bautista con una cúpula divina redonda sin aire acondicionado, había terrible. 39 grados. Increíble. Yo me había comprado un vestido con manga. Nada, me puse una camiseta de seda, pero con un pantalón. Era chorreando, pero Sí, nada, valió fue la muy pena. emocionante. Sí. Ceci, Bueno, Gaby Piacuadio, ¿querés hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Desmuteate. Hola, buenas noches a todos. hola. Muchas gracias por haberme invitado a esta mesa, a Gabriela, a Cristina y a Ceci.
y a este diálogo. Bueno, Virginia, quería por ahí decirte algunas cosas, algunas preguntas que tenía, creo que fuiste hablando, pero por ahí se pueden abrir un poco más. Me parece que el título del Congreso es excelente, justamente por el subtítulo, ¿no? Las múltiples dimensiones, o no sé si es subtítulo o está primero, sí, ¿no? es Pero subtítulo. es subtítulo de múltiples dimensiones, porque realmente es como, bueno, es como volver a poner un poco, después de tantos años, lo que Freud trajo, ¿no? Ese enlace con lo infantil, ¿no? Que antes no existía, digamos, no estaba dicho, digamos, lo vino a decir Freud. Y como decía Cecilia, como retomaste vos con lo de no quiero volver al jardín, ¿no? Yo digo, quiere volver al jardín. Uno podría pensar el no Sí. como negación. Y si se trata de un análisis, entonces, de volver a enlazar, ¿no? Y vi también, escuché la entrevista que le hiciste a Siri Utrecht, que me pareció interesantísima. Una de las preguntas que había pensado era esta de el psicoanálisis, que vos citas a Meltzer, más como arte que como ciencia. Sí. Y por ahí pensaba, ¿no? ¿Qué de los artistas hay? ¿Qué queda en conexión? ¿No? ¿Qué porosidad hay ahí? ¿Qué porosidad tienen y qué enlace con este magma de creatividad, ¿no? Tal vez pensaba, después de lo que fui escuchando, algo más de lo que se siente, del ritmo que tal vez cuando te escuchaba, ¿no? Pensaba esto de las interpretaciones que eran correctas, pero que tal vez, qué sé yo, no estaban acordes al ritmo en ese momento. Siri dice que Virginia Woolf caminaba hasta que encontraba el ritmo y después le ponía palabras. Y ella misma, que se analizó, dice algo de esto de que lo que se dice en una interpretación tiene que tener ese ritmo y sentirse y pasar por el cuerpo para que realmente una persona sea tocada, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo es la relación sería entre el proceso primario, entre el proceso secundario, ¿no? que uno podría pensar al enlazar, ¿no? En nuestro trabajo, como artistas también? Sí, gracias por tu pregunta, Gabriela, que no es una pregunta, son varias, y también vos, Sí. vos trajiste conceptos, y por eso cité también, les conté a los que no estuvieron esta hazaña que hicieron los analistas en formación de Ipsos. En un momento estaba el artista que yo tanto admiro, ahora se me fue, tengo que buscar acá el libro. Bueno, Anish Kapoor. Sí, Anish Kapoor, que yo vi dos cosas de él acá en Argentina, y cuando viajé también estaba Kakar con Anish Kapoor. No, bueno, lo de Siri tiene eso de interesante. Esta entrevista, les cuento, la hicimos mi secretaria, ella en Brooklyn, yo acá, mi secretaria en su casa, la filmó por Zoom, la editó Mara, que es la secretaria mía acá, que es una joven de 29 años, que está por recibirse de psicóloga, pero yo le dije que piense porque editó ese video ella, en su casa con la computadora o el teléfono, no sé, es así. Y lo cortó, era un poco más largo, pero me pareció lo más relevante ponerlo. Me parece que no hay que hacer videos muy largos, porque a mí misma me cansan los videos muy largos. Entonces tiene 15 minutos, pero jugosos los 15 minutos. No, esto lo dijo Meltzer, que también lo dijo Bion, que el psicoanálisis para él está más cerca del arte, eso se lo digo a ella, más cerca del arte que de la ciencia. Eso, bueno, es una postura fuerte también, porque tiene que ver con cuestionar una posición positivista, que muchos analistas lo tienen. Mi querido maestro Horacio Echegoyen decía que la interpretación se puede testear, que es testeable, y que además de ser testeable, la testea la respuesta del paciente. Largas discusiones que
Y Horacio se había analizado con Meltzer cuando vivió en Londres, pero él tenía una visión mucho más del psicoanálisis, más como ciencia. Yo no tengo tanta base epistemológica como para discutir a un nivel de verdadera epistemología con conocimiento, que es lo que me gustaría para entrar en esa discusión, pero sí creo que está más cerca del arte. Sí creo que la interpretación es una creación, no es la única herramienta que usamos, porque hay otro tipo de intervenciones, pero es la herramienta Princeps, podemos llamarlo como quieran, pero está más cerca del... Fíjense, Meltzer tiene un artículo que está en las obras completas que habla de la temperatura y la distancia de la interpretación. Fíjense que introducir temperatura y distancia, y lo que dice Siri Husbeck, que no conoce a Meltzer para nada, pero dice que tiene que pasar algo por el cuerpo, es totalmente así, me parece que es irrebatible, no es que tengamos que sentir algo en el cuerpo, pero me hace acordar otra cosa. Ahora les cuento que yo participé online en 2 en presencia y 1 online, en el Congreso de los Psicoanalistas de habla francesa, es la traducción literal, el Congreso de los Psicoanalistas de habla francesa, que no son solamente los franceses, porque en muchas sociedades, creo que APA tiene algún representante, en Brasil, son 23 sociedades, pero la verdad que fue durísimo estar online porque tenía que suceder en Jerusalén y se canceló por el COVID y se hizo online, pero fue el fin de semana donde volaban los misiles y había una sede en Jerusalén, así que les digo, fue bastante fuerte. Julia Kristeva habló, ahora me hicieron acordar, dio una conferencia maravillosa donde habla de lo que en francés, yo hablo francés, no hablo muy bien, les digo, entiendo, fui a la Alianza Francesa antes de ir a la facultad, me arreglo. Pero ella habló la chair de mots, que sería la traducción cruda, sería la carne de las palabras, ¿no? Ahí hay todo un cuestionamiento, me parece, digamos, un cuestionamiento, una discusión también a la postura, me parece, lacaniana en relación al significante. No voy a entrar en esto, pero me parece que lo puso sobre la mesa, puso en juego que la palabra también tiene algo de la carne y del cuerpo y de lo que no es parte de lo que es el lenguaje verbal de los... No quiero hablar de algo que no sé, aunque leía Lacan, pero no sé, pero no es... es todo aquello que nosotros, o que yo llamo lo no verbal del lenguaje. No me gusta preverbal a mí, porque si decís preverbal quiere decir que tiene que llegar a un estadio de verbal, y yo no creo eso. Yo creo que es un componente no verbal, que no es figurable y que no es representable y que está. Y yo creo que hay algo de esto en la chair de mots. No lo pude hablar con Kristeva, pero algún día se lo voy a preguntar. Entonces, por eso yo soy tan defensora del análisis de niños, y ahora no voy a hablar de eso, pero otro día les puedo hablar del training integrado, que en APA es integrado, porque en APA se puede hacer simultáneamente. Es la única sociedad que conocí que ya lo tenía de antes de que existiera esta posibilidad. Yo fui la coordinadora del Comité de Formación Integrada, porque se hizo posible que cualquier instituto del mundo pueda presentar un programa de hacer la formación de niños, adultos y adolescentes al mismo tiempo. Esto fue un trabajo de otros 2, 3 o 4 años de otro comité, pero tiene que ver con esto, porque el trabajo con niños chicos, con niños enfermos y con niños deprivados de la posibilidad de simbolizar, nos enseña muchísimo a trabajar con pacientes de cualquier edad. Y eso estoy totalmente convencida. Florence Guignard, en el libro que van a ver, agregó 3 capítulos en la traducción al inglés. 3 capítulos nuevos, por eso no está en el núcleo vivo de lo infantil, que lo tengo por acá. Es les digo, esto está en español, se debe conseguir por Mercado Libre, ahora no sé, supongo, yo compro así los libros.
que no encuentro. Virginia, Sí. discúlpame que tenemos Fernando me pidió la palabra y después le Ale, damos la palabra a Cristian Lopardo. Ale, Pensaba una cosita, ¿no? Qué sí. notable que en medio de justamente de la virtualidad estemos hablando de temperatura, distancia y carne de las palabras. Qué significantes fuertes para Ujú. pensar el tema de justamente la virtualidad, ¿no? Sí. Fernando. Disculpame que termino nada más con esto porque empecé a decir esto de la práctica del análisis con niños. Esto es lo importante para los pacientes de cualquier edad. Y también el padre Fernando fue parte del Comité de Niños y Adolescentes, trabajamos juntos, hicimos un congreso acá en Buenos Aires. Sí. Bueno, no, yo te quería preguntar, bueno, un placer estar acá con vos, Virginia, con todos ustedes, con Gaby, Cristina, Gaby y Cristian, así que un agradecimiento enorme poder estar acá junto a todos ustedes. Primero, bueno, te quería preguntar una pregunta un poco más así como diciendo, porque vos contabas un poco, bueno, ¿por qué decidiste ser psicoanalista? Yo diría como un escaloncito más. ¿Por qué analista de niños? ¿No? Eso estaría bueno, porque además creo que un poco esto que, bueno, traías recién también, me parece que esto que me invita a otra cuestión, ¿no? Que primero creo que la temática del Congreso es excelente, porque el tema de lo infantil es porque lográs convocar algo de lo que hablabas recién. O sea, en un congreso de psicoanálisis, de niñólogos y de psicoanalistas adultos, hay una temática inherente y convocante del psicoanálisis de niños, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese es un tema importante porque, sobre todo durante mucho tiempo, muchos planteaban, o sea, como que el verdadero psicoanálisis era el psicoanálisis de adultos, ¿no? Y el psicoanálisis de niños era como pasa con los servicios de psicopatología infantil, ¿no? Que siempre están como medio los hospitales al fondo. En el niño estamos al fondo, al lado del grupo electrógeno. Entonces, siempre hay como que buscarlo el servicio. Entonces, a mí me parece interesante esto, porque esto, por ahí, inherente a mi situación ahora como director del Departamento de Niños, me convoca plenamente esto que decís vos, ¿no? O sea, decir, ¿cómo pensamos hoy también lo que tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, la transmisión del psicoanálisis de niños? Creo que después de tu vasta experiencia de muchos años de trabajo con niños, de trabajo en COCAP, de trabajo en la IPA, me gustaría preguntar, ¿cómo pensás también vos hoy, ¿no? Y algo de esto estabas hablando, la formación de analistas de niños hoy, y me parece interesante esto que traías de la formación integrada, ¿no? Justamente que hay muchos autores hoy que consideran el psicoanálisis como uno solo, ¿no? Y me parece que esto de lo infantil es interesante porque además trae un punto que nos tiene que hacer pensar qué pasa también con la dificultad en los analistas por ahí de adultos de poder como incluir lo que tiene que ver con la formación, digamos, como analistas de conceptos, digamos, que tienen que ver con el análisis de niños, ¿no? Entonces hay como cuestiones resistenciales. ¿Será lo infantil del analista que justamente se pone en juego ahí transferencia y contratransferencia mediante en el campo del análisis, que ya no es el campo de análisis de adultos, de niños, ¿no? ¿Qué pasa que es tan difícil de poder pensar dentro de los analistas de adultos, de pensar esto, ¿no? Sobre todo esto, porque lo hemos hablado también en algún momento, vos y yo, esto que trae Florence Guignard, ¿no? Que piensa que el futuro del psicoanálisis está en el psicoanálisis de niños. Hay que hacer una aseveración de semejante contundencia, ¿no? Como para pensar que el futuro del psicoanálisis está en el psicoanálisis de niños. Y después, la última preguntita, por ahí una pregunta más clínica, pensando en esto en lo infantil, ¿cómo ves vos también hoy esta cuestión, sobre todo lo tomaste vos de lo presencial y lo virtual? Sobre todo para los analistas de niños, donde toda esta cosa de la carne, del cuerpo, del accionar, ¿no? Está tan presente, ¿no? O sea, bueno, Gaby contaba de su experiencia dibujando. Yo me acuerdo con algún paciente acá jugando al rugby y alguno que me anda agarrando los pelos diciendo, oh, yo también voy a tener barba como vos. Entonces, toda esa cosa que quedó como muy por fuera hoy en la virtualidad,
Y yo pensaba en esto, ¿no? Como que todos esos actos que son como un poco como plantea Vista Roussillon, que habla de, de estas memorias deformadas, que nosotros los analistas de niños estamos como muy acostumbrados a todo esto, pero que justamente es la oportunidad para edición, reedición mediante, poder transformar una historia presente de alguna manera. Entonces, ¿cómo ves vos también esto, pensando en el psicoanálisis a futuro, ¿no? Porque esto vino como para quedarse, ¿no? Entonces, en esta época, así como pensando de pandemias, de inteligencias artificiales, de virtualidad, de naves que aterrizan en Marte, ¿cómo ves vos el psicoanálisis un poco a futuro? Jugando un poco como Julio Verne, si querés, estoy fantaseando a ver cómo lo ves vos, ¿no? Pero a eso te quería preguntar. Contesto cortito, así después siguen con las preguntas. Esto daría para hacer una jornada y escucharnos a todos entre nosotros, pero es cierto, Florence dijo, y lo dijo en el libro, y lo dice, que para ella el futuro del psicoanálisis radica en el psicoanálisis de niños, porque lo que puede hacer un psicoanalista de niños, y ustedes ya saben, es escuchar. Es escuchar. Escuchar para mí no es solo la escucha, es escuchar y observar la famosa controversia si la escucha o la observación. A mí es un debate que para mí ya fue, como dicen los chicos, uno pone todos los sentidos, pero ella lo dice y me parece valiosísimo, que hay que escuchar a los niños y hacerles entender que el sufrimiento psíquico no es algo negativo, que se puede hablar, que si se puede ser escuchado, se puede modificar, que la ignorancia no es una falla de una persona, son pasos necesarios en el proceso de desarrollo, de conocimiento del mundo. También dice que hay que hablarles del parecido de corazones y de almas, que está relacionado con las diferencias raciales también, ¿no? Que la tristeza, por ejemplo, dice ella, no es una enfermedad, que la tristeza es un sentimiento que todos necesitamos pasarlo. Y dice una cosa, hablando de juego, que me encanta, y después les digo dos palabras, mi experiencia con el juego, es que podemos escucharlos y podemos hablar con los niños, ya se va del hecho de los pacientes, que podemos hablar de los misterios de la vida y de la muerte, que la ansiedad de muerte, y mucho más ahora, se puede conjugar no solamente matando avatares en la pantalla. Yo, en mi experiencia, miren los años, yo tengo pacientes y tengo 2 ahora, niños en análisis, de suficiente edad como para poder usar Zoom, ¿no es cierto? Pero jugamos con lo que podemos, Yo no entiendo lo que vos decís, Fernando, de que llegó para quedarse. Sí, llegó porque estamos haciendo, digamos, tratamientos online o con teléfono. Yo, para mí, prefiero ver en mi consultorio, prefiero ver a un chico, yo la caja de juegos que le armo a un paciente, es lo mismo que hace 20 años, 25, 30. Les quiero decir que ningún paciente me ha pedido una computadora. Alguno trae un teléfono, ya saben que uno les pide, mejor dejarlo apagado, pero si el chico me quiere mostrar un juego o un adolescente, la canción que le mandó el chico que le gusta, lo dejamos entrar, pero siguen jugando con maderitas. Ustedes lo pueden ver, si no son analistas de niños, con sus hijos, sobrinos, nietos, juegan con lo que tienen, porque es la capacidad de jugar. Por eso no está bien traducido realidad y juego. Es playing and reality en inglés. Es el hecho de jugar, es playing. Acá sería un gerundio, no se puede poner jugando, pero es el jugar y la realidad, con lo que sea. Yo juego al Tutti Frutti compartiendo pizarra, al ahorcadito, juego con los pacientes al garabato, o tienen en su casa algo y me lo muestran. Y la transmisión, yo creo que tenemos que
que tenemos que invitar a todos a que aunque sea tomen un niño en su carrera profesional y pasen por esa experiencia, aunque sea una vez. A mí no me gusta nada la formación integrada, si van al Código de Procedimientos de la IPA, dice es una opción. A mí no me parece que tiene que ser obligatorio. Si un instituto lo quiere tener, que lo tenga, el que no quiere, que no lo tenga. Tampoco podés obligar a tener un niño. Sí creo que las resistencias a lo infantil, pero las resistencias de los psicoanalistas, yo no estoy hablando de la resistencia a los pacientes. Bion nos enseñó que nos focalizamos demasiado en la resistencia de los pacientes y no prestamos atención a lo que fácilmente pueden ser despertadas nuestras propias resistencias al psicoanálisis. Así de fuerte, pero es lo que pienso. Muy bien. Cristian, secretario científico del claustro, Cristian Lopardo, adelante. Gracias, Cecilia. Y me quedé pensando en esto último que decías, Virginia, y lo infantil, ¿no? Creo que hay algo muy lindo que es ir a la juguetería a comprar juguetes para poner en una caja Sí. para un futuro paciente niño. Sí. Es muy linda esa... Por ahí lo infantil en uno también como analista, ¿no? Pero me parece que es algo que me suscitaste recién. Por supuesto, gracias Gabriela, gracias Cecilia y gracias Cristina por haberme invitado. Tenía un montón de preguntas, pero que fuiste contestando, Virginia. Había hecho trampa, había pensado preguntas previamente, pero fuiste contestando una a una. Creo que en parte por tu generosidad al contarnos todo ese detrás de escena, de cómo se eligió los nombres, de esas conversaciones con Nick. Creo que todos estamos pensando lo mismo, lo generosa que sos, y eso también es para agradecer. Yo me quedé pensando al comienzo de la conversación, de este conversatorio, eso de la traducción del español, del inglés al español, no, del español al inglés. Español al inglés. Lo infantil como eso despectivo, como eso peyorativo. Y me acordé que en el análisis del hombre de las ratas, Freud va describiendo cómo el hombre de las ratas descubre que lo inconsciente es lo infantil. Y creo que lo dice así directamente, dice lo inconsciente es lo infantil. Sí. Y pensaba que hasta Freud, un poco en la línea de lo que traía Gabriela Piacuadío, hasta Freud lo infantil tenía pocas dimensiones, y más bien eran dimensiones peyorativas, y que el psicoanálisis y el desarrollo del psicoanálisis le han dado a lo infantil múltiples dimensiones. Por eso me parece que el título, a mí me encantó el título, pero también el subtítulo de múltiples dimensiones. Y pensaba en lo importante en los análisis, sobre todo los análisis de los analistas, de encontrarse con eso que incluso es despectivo en cada uno de nosotros, despectivo y peyorativo. Por eso, vuelvo a subrayar, creo que es un acierto ese título. Y un poco la pregunta es, ¿qué pensás de esto? No tengo otras preguntas porque las fuiste contestando, pero creo que fui pensando en esa línea con lo que vos hablabas. Sí, te agradezco mucho, bueno, te agradezco los elogios de que soy generosa, te lo agradezco. Y yo creo que también es una posición, esto es una discusión, como estoy casada con un analista, no nos pasamos hablando de psicoanálisis y venimos de dos tradiciones y incluso digamos, como de esquemas referenciales diferentes. Pero él dice que yo exagero. Yo creo que es una obligación ética en un cierto momento de la vida transmitir nuestra experiencia, transmitir lo que sabemos, compartirlo, porque en realidad lo que nos sostiene en la práctica de una tarea de las que, bueno, Freud ya dijo que era una de las 3 imposibles, pero que es muy dura, porque es dura, pero es apasionante.
el psicoanálisis. Y hay un libro que bueno, que en algún momento va a estar traducido, que es el que compiló Fred Bush, Querido Candidato, donde cada un analista le escribe una carta. Y yo lo que les digo al candidato analista en formación imaginario es, primero te felicito porque elegiste un camino que no es el más fácil. Entre tantas ofertas que hay en el campo de la salud mental para formarse, más cortas, menos costosas, más rápidas, elegiste esto, ya por eso te felicito. Bueno, se los digo a ustedes, el claustro de candidatos, de analistas en formación. Digo que mi marido dice que soy demasiado fuerte cuando digo que es una obligación. Yo creo que es una obligación. Que a alguien no le guste o no lo quiera hacer, bueno, pero creo que tenemos que... Lo que se transmite es la pasión por la tarea. Se transmiten teorías, conocimientos, la experiencia clínica, pero se transmite la pasión por la tarea. Y te agradezco lo del hombre de las ratas es totalmente, sí, es así. Y esto que dijiste me hizo pensar en algo, que es un momento, claro, yo lo extraño eso, de ir a armar una caja de juegos. Y yo, lo que vos decís es cierto, para mí es un momento de alegría, cuando voy a comprar los juguetes que son más o menos los mismos siempre, pero no es que hay una anécdota con un analista que ahora se las voy a contar, que no me gustó lo que me dijo y ahora les voy a contar. Yo no es que compro juguetes en un mayorista de juguetes y después yo voy y armo cada caja para ese o esa paciente que voy a atender. Y está muy bien la tecnología que podemos trabajar en la virtualidad, pero hay cosas que esa alegría no la tengo ahora, no la tengo. A eso me refería, viste, Virginia, con esto de la virtualidad, como es lo que trae Cristian, como son espacios. Para mí era el placer ir a la juguetería y empezar a pensar paciente por paciente. Claro, claro. Estamos deprivados, no estoy haciendo juicios sobre si está bien, digo, es lo que tenemos, lo que hacemos, pero estamos deprivados de eso, ¿no? No, después la cuento, la anécdota es muy tonta, ¿no? No, contala, por favor. Bueno, iba ya no me acuerdo en qué congreso, reunión, cuando viajaba mucho, porque ya sé, desde marzo del 2020 que no vi, desde febrero 2020 fue el último viaje donde fue el congreso de la Asociación Americana de APSA y Siri Husbeth, para mí muy humilde, le dije, la invito a almorzar, dígame, a medio camino, ella vive en Brooklyn. No, dijo, yo voy a su hotel, dígame dónde está, y se vino. Y estuvimos 1 hora y media charlando, encantadora, y terminamos hablando de nuestras madres, la del madre de ella había muerto hacía unos meses, la mía unos años. Bueno, fue lindísimo. Pero en uno de esos viajes que ya no me acuerdo, yo tengo nietos, 2 nietos, entonces cuando viajaba les traía algo siempre, entonces me gusta ir a la juguetería, y venía y subo al ascensor, un psicoanalista, no es ni latinoamericano, así que no importa, me dijo, me dice, ¿qué fuiste? ¿De dónde venís? ¿De hacer shopping? Sí, le dije, fui a la juguetería. No, me dijo, yo a mis nietos, yo compro una vez cada 6 meses, tengo una bolsa, cumpleaños uno, saco de la bolsa y les doy. Y yo dije, uy, no, igual no, vive muy lejos de acá, no lo recomendaría, pero no, así no, pensé para mis adentros, ¿no? Eso no. Me hiciste acordar de esa anécdota. Esto habla de porque nosotros podemos generalizar sobre muchas cosas, pero el análisis es una experiencia singular, es íntima y singular. Podemos generalizar, podemos hablar de pacientes autistas, supongo, pero es singular. Tratamos y trabajamos con singularidades. No podemos estandarizar los juguetes para pensarlo en relación a eso. Vamos a darle paso a las colegas que están, a Silvina y a Claudia, que si hay preguntas o si hay alguna intervención de ellas que quisieran hacer en este momento, ya que nos quedan unos pocos minutos, vamos a aprovecharlo a ver si hay algo del público. Claudia, tenés que desmutearte. No estás desmuteada, Claudia. Ahí está, listo.
Bueno, en principio llegaron muchísimos agradecimientos y en la gran mayoría resalta la espontaneidad y la generosidad de Virginia en esta exposición. Cristina Martínez Chipolati dice: cuando nos interesamos por el psicoanálisis de niños en Argentina, un nombre propio se recorta con claridad, Arminda de Lasturi, que es lo que mencionaba Virginia. Y Silvia Weinbuch dice: más allá de los interesantes aportes de Virginia, quiero felicitarla por su gran frescura y a todos por el clima de diálogo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Yo, por otro lado, pensaba algo mientras escuchaba a Virginia, a que le agradezco también muchísimo esa frescura y esa espontaneidad, y esa soltura y esa manera de decir tan grata que tiene. Pensaba que Perdona, tiene que ver con que soy analista de niños, porque a mí me dicen que hablo, claro, a mí me dicen que yo comunico de una manera directa, y eso es por analista de niños. Sí. Gracias, Claudia. De nada. Pensaba si en algún punto, y tomando también lo que trae Cristian, ¿no?, del hombre de las ratas, que si bien hay diferencias cuando trabajamos con niños o cuando trabajamos con adultos, muchas diferencias, siempre trabajamos con niños, ¿no? Este paciente que trae Cecilia, con el que inicia el diálogo, era un niño que no se quería ir de jardín, ¿no? Y la neurosis es la neurosis infantil, o sea que y actualizamos siempre en la transferencia la neurosis infantil. Eso por un lado pensaba, y por el otro lado me retornaba algo que me gustó muchísimo de lo que dijiste, que es retomar el contacto de lo infantil que está cortado, ¿no? Y me acordaba de que Picasso, relacionaste el tema del arte, ¿no? Y el psicoanálisis como arte, y que Picasso, una de las cosas que decía, que para poder ser artista había que mantener como una mirada infantil del mundo, ¿no? Esto de poder dejarse sorprender, ¿no? Sí. Digo, me parece que esto es algo de lo que como analistas tenemos que permitirnos siempre, más allá de las resistencias que a veces nos ofrece eso, ¿no? El poder dejarnos sorprender, porque a veces tenemos la mirada corta, ¿no? Y quería rescatar esto porque me lo evocó y me pareció pertinente en relación a lo que vos decías. Muchas gracias. Te agradezco, Claudia. Y esto tiene que ver con el concepto de Bion de sin memoria y sin deseo, que no me voy a poner al detalle, pero a veces las teorías obturan la apertura de la mirada y de la escucha, los preconceptos. Cuando uno ve a un niño, la información que le han dado los padres, que los tenemos que ver porque los tenemos que ver, legalmente también los tenemos que ver. Pero bueno, ¿cómo hacer para estar abiertos a todo lo nuevo? Esto es lo que tiene un chico. Y a nosotros se nos va cerrando esta apertura a lo nuevo. Totalmente. Sí, sí. Silvina, Alfonso, ¿querés hacer tu intervención? ¿Alguna pregunta que hagas al público? ¿Algún comentario tuyo? Sí, buenas noches. Virginia, gracias por tu generosidad. El año pasado yo asistía a los encuentros que vos hacías los viernes a las 19:30. Sí. Así que bueno, me consta tu capacidad de transmitir tan práctica y tan sencilla. Yo te quería preguntarte un poquito más, que me quedé pensando en esta estructura que ustedes hicieron, que es el psicoanálisis en la comunidad, pensando en esto, de que bueno, los niños son los más vulnerables y que están en esta realidad de desigualdades, ¿no? De salud, de educación y de alimentación. Sí. Y preguntarte cómo lo pensás vos y cómo se instrumentó, pensando en la prevención también. Claro, sí, esto tiene que ver con la prevención. Es una estructura enorme. Entren a la página de la IPA, véanla, el organigrama, porque no es el momento, pero para darles una idea,
en el 2019 Sergio Nick dijo, vamos a hacer un premio, vamos a establecer premios para los mejores proyectos en la comunidad. La idea es salir de los consultorios de las instituciones e ir a trabajar adentro de la comunidad, no que vengan a nuestras conferencias. Yo tengo otra idea de lo que es lo que se llama outreach, bueno, no sé, sí. Yo creo que no quiero sonar. Sería bueno que todos demos por lo menos un par de horas de nuestro tiempo y vayamos a los lugares donde los jóvenes profesionales, los maestros, los profesores están peleándola en una realidad durísima, ¿sí? Te agradezco, mira, que es lindo verte, el año pasado en Abdeva me invitaron como invitada especial a un foro que se abrió que se llamaba así, SOS, estamos todos en casa y yo hago home office. Está todo dicho. Entonces era un foro abierto para que vengan padres, madres. Bueno, terminó como venían profesionales, había gente de España, era la 1 de la mañana. Y a mí me invitaron como invitada especial y me quedé para siempre. Todos los viernes a las 7 de la tarde estuve ahí. No dejé de ir ni un solo viernes y arrancó con la pandemia. Arrancó enseguida, creo que en abril y terminó en noviembre, me parece. Y fue increíble la experiencia. Bueno, es eso, es estar en contacto directo. Y les cuento, en el 2019 Sergio dijo, vamos a lanzar premios. No, le dije, Sergio, recién empieza, ¿qué premio? Vamos a lanzar premios, haceme caso. Bueno, el tesorero aprobó una pequeña suma. ¿Saben cuánto en el 2019, que había arrancado un año antes IPA en la comunidad? Llegaron 136 propuestas, de las cuales pudimos elegir pocas, pero ganó, y hay uno de los premios que se llama el premio de la presidenta, que ese lo elijo yo. El primero lo ganó en 2019 el proyecto Psicólogos Contigo de Perú. María Pía Costa es la que lo dirige, que es un proyecto con un alcance enorme. A mí lo que me importa para elegirlo, porque son todos buenísimos los proyectos, es el alcance. Este año el premio de la presidenta fue a Sudáfrica, a un proyecto que se llama Ububele Mat, en un barrio pobrísimo en Sudáfrica. Hay una analista o analista en formación, va a haber la premiación, va a ser durante el Congreso, que tiene un proyecto donde pone un mat, es el mat de yoga o una alfombra, ponen una alfombra en un centro comunitario y vienen las madres con sus bebés, se sientan en la alfombra y esta terapeuta se acerca, le hacen preguntas, muchas veces hablan en dialectos que ella no entiende, entonces hay una colega africana, ella también es sudafricana, pero que habla en los distintos dialectos africanos. Ahora imagínense el alcance, es un espacio enorme y van uno por uno y las madres plantean en un barrio carenciado, pero está basado, yo creo, en el método de observación de bebés, pero es una aplicación, porque después leí el currículum se sacan los nombres, por supuesto, cuando se eligen, pero estaba entre este y otro, pero yo elegí este porque eso es lo que es ir un analista, sentarse en una alfombra en el piso con madres y bebés pobrísimos, carenciados, de un nivel de carencia que también la tenemos en Latinoamérica, no es solamente allá, y en muchos lugares del mundo. Esto es, por eso, y esta vez también llegaron muchas propuestas. Y también tratamos de acercar la IPA a todos durante la pandemia. Ahí fue un esfuerzo enorme. Aumentamos los webinars. Silvia Weinbuch, que es la que saludó, que es la que dirige esta parte digamos, del comité de comunicaciones, ella dirige los webinars. Digamos, aumentamos la capacidad, aumentamos los idiomas, abrimos foros, tratamos de estar cerca, bueno, y creo que algo logramos. También habilitando la posibilidad de que los análisis en formación sigan online hasta que se pueda volver a atender en presencia. Eso es lo que dice mi comunicado. Bien. Bueno, jugando se nos fue la hora, dialogando y jugando, ¿no? Me parece que
me evocó en un simposio de APA, una vez lo invitaron a Hugo Midón. Ah, Y él habló de lo que era el tiempo, ¿no? Dijo que descubrió que lo que era el tiempo en un niño fue que se alquiló una casa en la costa, justo frente al mar, bien frente al mar, cosa que decía, agarro a mi nieto, bajo a la playa y llego. En 5 minutos estoy. Y resulta que tardaba por ahí media hora, porque se detenían a ver un caracol, se detenían a ver las plantas, hasta que llegaban al mar, y entonces ahí descubrí lo que era el tiempo en un niño. qué lindo. Bueno, y ahí está el tiempo nuestro, ¿no? El tiempo de invitación, de apertura de tu tiempo, Virginia, de este recorrido de estos 4 años, ¿no es cierto? Que te agradecemos profundamente, cómo nos has representado, cómo has tenido tu presencia y tu palabra y tu saber hacer, ¿no? En la gestión. Gracias, Cecilia, les agradezco un montón porque es muy importante recibir el feedback y sentir que, bueno, que el esfuerzo valió, ¿no? Porque mucha gratificación y también mucho esfuerzo, sobre todo este último año y 3 meses de pandemia, ¿no? Pero les agradezco un montón y lo que quería es que quede, esto de IPA en la comunidad es una marca de Latinoamérica, yo no lo presenté así, pero todos sabemos que nosotros trabajamos en la comunidad en Latinoamérica hace muchos años. Y después descubrimos que en otros lugares del mundo también trabajan. También. Y son los 136 propuestas de los proyectos fueron un mapeo. Fueron un mapeo. Yo quiero, antes de terminar, agradecerte, Virginia, que hayas aceptado la invitación para esta actividad de la Secretaría. Bueno, a Gaby, a mis colegas del claustro, a los colegas que coordinaron las redes. La verdad creo que salió tal como lo imaginábamos, un diálogo que nos acerca. Vos a lo mejor no te das cuenta, pero a veces eso de ser la presidenta de la IPA hace que no todos nos acerquemos así como te pasó a vos con Cristeva, ¿no? Pero Puede ser, que inhiba un poco la posición. pero lo hiciste fácil, lo hiciste fácil y salió, muchas gracias, salió muy lindo el diálogo. Gracias, muchas gracias a todos, porque tan lindo rato que pasamos que ni me di cuenta que pasó 1 hora y media, la verdad. Así es. Gaby, muchas gracias, sí. Gracias a todos, muchas gracias, Virginia. La verdad es que esta jornada con vos, escucharte tan fresca, tan cerca, acercándonos la IPA, el mundo de lo infantil, el juego, los juegos, me hizo acordar algunos momentos de placer, de llenar plasticolas con colores, esas cosas muy tempranas y muy sensoriales también de mi caja de mi análisis de niños, ¿no? Es lindo hacer eso, mezclar colores. Es un poco también jugar con las diferencias, escuchar las diferencias y saber hacerlas trabajar, ¿no? Ponerlas como estamos escuchando todo lo que decís en un tipo de experiencia que también es una experiencia estética, así que muchísimas gracias. Otro día, cuando quieran, algún otro día hablamos sobre, me quedó afuera lo que preguntaste vos de la porque es tu Meltzer querido también. Sí, cuando quieran, con mucho placer. Seguro, y estamos todos invitados a participar en el Congreso de Vancouver, es un pequeño esfuerzo, pero que vale mucho la pena. Es un esfuerzo. Es la última parte de una gestión con una presidenta mujer latinoamericana, y eso es algo único. Queremos acompañarte, queremos acompañar a la IPA con todas los colegas y los no colegas que también se anotan en los congresos, así que también es una invitación a dar ese pequeño paso para poder participar del Congreso Lo Infantil IPA 2021 en Vancouver. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Si quedan preguntas de las redes, te van a llegar en privado, Virginia. ¿Qué, querida? Si llegan preguntas de las redes,